Hermanos, muy buenos días, qué lindo verles esta mañana en la casa de Dios. Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar esta mañana. Queremos preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. No sé cómo has venido esta mañana, de repente con cargas, con preocupaciones en tu corazón. ¿Por qué no permites a Dios hablarte esta mañana? Dios tiene tremendo poder. No hay nada difícil para Dios. Así que vamos a orar y pedir que podamos sentir el poder de esa palabra en nuestras vidas esta mañana. Padre amado, gracias por estar aquí esta mañana en tu presencia. Padre, queremos disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra. Padre, venimos con muchas necesidades. Y Padre, para algunos, quizá la mayor necesidad es tener un encuentro personal contigo y sentir la grandeza de tu poder transformándonos. Padre, danos fe para escuchar con atención tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana continuamos el estudio del libro de los Hechos. Y para ayudarnos vamos a mirar unas imágenes aquí adelante. Vamos a apagar las luces, por favor, para poder ver un mapa de la región donde Pablo estaba predicando, Pablo y Bernabé. Vamos a ver las imágenes aquí adelante, por favor. Muy bien. Aquí tenemos la zona donde Pablo estaba predicando en Asia Menor. ¿Ok? Recordemos que después de predicar en Chipre, desapareció el mapa. Ok, vamos a esperar a que llegue otra vez. Pablo alcanzó la ciudad de Perge y de ahí se trasladaron al norte, Antioquía. En Antioquía predicaron en la sinagoga, vieron muchos gentiles convertidos, pero luego vino una persecución y tuvieron que huir a Iconio. En Iconio pasó lo mismo, predicaron, muchos se convirtieron, los persiguieron y fueron ahora a la ciudad de Listra. Vamos a ver otra imagen, la siguiente imagen, por favor. Este es el sitio de Listra, ese montículo que pueden ver. Los arqueólogos piensan, ahí estaba la ciudad de Listra. Hoy en día ya no existe, ha pasado casi al olvido, pero a lo menos esta imagen nos ayuda a ver la situación en la cual Pablo y Bernabé están predicando. Pueden ver, es una zona agrícola, ¿no es cierto? Los campos verdes, campos de cultivo que eran iguales en el tiempo del apóstol Pablo. La siguiente imagen nos permite ver el entorno. En la distancia, los montes y en la parte más cercana, los campos de cultivo. Y lo más probable es que así era la escena en el tiempo de Pablo hace 2000 años. Claramente no es una ciudad grande, es una zona rural, una zona alejada de otros centros poblados, así que para los que conocen, sería más o menos ir de Trujillo a Santiago de Chuco. Y de Santiago de Chuco, ir un poco más lejos todavía, ¿ya? En la sierra profunda, donde todo es campo de cultivo, la gente vive en un contexto agrícola bastante tradicionalista, bastante superstición, la gente ahí. Ese es el contexto en el cual Pablo estaba predicando en la ciudad de Listra. Hermanos, no sé si ustedes saben algo de la evangelización del Perú. ¿Cómo se llegó a evangelizar nuestro país? Por los años 1910, 1920, llegaron los primeros misioneros. Plantaron algunas iglesias en la capital, en Lima, pero el avance de la obra evangélica en el Perú no fue en la costa, no fue en las grandes ciudades, fue en la sierra. Pastores evangelistas fueron a la sierra a predicar el evangelio. Los años 1920, 1930, y Dios bendijo la obra. Ya mucha gente se convirtió, pero también había persecución. Cuando estuve en Tarma y hablaba con creyentes antiguos, que se habían convertido más o menos por el año 1930. Me decían que
el sacerdote del pueblo los atacaba, los criticaba, arrestaba a los predicadores, había mucha persecución. Y eso es lo que Pablo y Bernabé experimentaron al predicar el evangelio en la zona de Listra. Si ustedes miran en sus Biblias, los versículos 6 y 7, que no hemos leído esta mañana, pero es el contexto, ¿qué leemos aquí? Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Así que no hay que pensar que Pablo y Bernabé fueron a Listra y ahí quedaron. No, estaban predicando en toda la zona. Habían caseríos, habían pueblitos alejados, y el apóstol Pablo y Bernabé, con ese amor al Señor, tenían las ganas de viajar y a predicar en toda la zona. Así que yo me imagino que les llevó algunos meses para hacer todo ese trabajo, un par de meses a lo menos, hacer ese trabajo. Pero Lucas se centra en un incidente que pasó en la ciudad de Listra. Vamos a empezar esta mañana mirando la sanidad del cojo. Pueden ver versículos 8 al 10. Tenemos el relato de un cojo que fue sanado. Ahora, antes de mirar estos detalles, notemos un dato interesante. Algo falta aquí en este relato. La práctica de Pablo, cuando llegaba a un lugar nuevo, era predicar ¿dónde? ¿Dónde predicaba Pablo? Casi siempre, cuando llegaba a un lugar nuevo. En la sinagoga, ¿no es cierto? En la sinagoga. En primer lugar, porque Pablo quería ganar judíos para Cristo. Y en segundo lugar, porque en la sinagoga ya tenían las escrituras del Antiguo Testamento, ya tenían la enseñanza del Mesías que iba a venir. Así que era muy natural predicar en la sinagoga. Y Pablo y Bernabé solo predicaban a los gentiles cuando los judíos rechazaron el evangelio. Pero en Listra no hay ninguna referencia a una sinagoga. Así que lo más probable es que habían muy pocos judíos en la zona. Los judíos eran comerciantes, ¿no es cierto? Comerciantes, no eran campesinos, ¿ya? El judío no trabajaba la tierra, el judío negociaba los productos. Y hemos visto que la zona era agrícola. Así que es natural que no habían muchos judíos. Por eso Pablo y Bernabé se dedican a predicar más a los gentiles. Y Lucas en el versículo 8 nos presenta un hombre que fue impactado con el evangelio. Ahora noten la condición muy lamentable de este hombre. Lucas usa 3 frases que si las reflexionamos, nos vamos a dar cuenta qué triste la vida de este hombre. Dice versículo 8, cierto hombre de Listra estaba sentado. Bueno, eso es como ustedes, ¿no es cierto? Estamos sentados. Pero miren por qué estaba sentado. En primer lugar dice, imposibilitado de los pies. ¿Qué significa eso? Imposibilitado los pies. La palabra en griego significa 10 pies sin poder, sin poder. Algo había pasado en su cuerpo, este hombre no tenía fuerzas en sus pies. La siguiente frase explica por qué. Era cojo de nacimiento. Literalmente, era cojo desde el vientre de su madre. La mamá dio a luz a este hijo, como varias madres han dado a luz esta semana, ¿no es cierto? Nuestra iglesia está con todos estos bebés de COVID, ¿no es cierto? Ahora, los padres anhelan ver a su hijito sano, ¿no es cierto? Y pasando los meses, los padres se dieron cuenta, nuestro hijo no puede caminar.
No pasaron por esa etapa emocionante como padres de ver a su hijo gatear y un día pararse y empezar a caminar. No vieron nada de eso. Este hombre fue cojo desde el vientre de su madre. Antes de nacer ya era cojo. Y por lo tanto termina con este tercer dato. Jamás había andado. Confieso que para mí es muy difícil entender eso. ¿Cómo es la vida de alguien que no puede caminar? Que nunca ha caminado. Y si no camina, ¿cómo llega a algún lugar? A no ser que se arrastre a sí mismo, alguien tendrá que cargarlo. Esta persona dependía de otros toda su vida, que es muy lamentable. Y un día él escuchó a Pablo hablar. Quiero que piensen un momento. Piensen, ¿cómo llegó a escuchar a Pablo? ¿Será que él se acercó a Pablo? ¿Será que él escuchó, hay un gran predicador que ha llegado a Listra, me gustaría escucharlo, voy a ir a escucharlo? No, pues no podía. Y no creo que alguien lo llevó a propósito para escuchar a Pablo. Lo que la Biblia da a entender es que Pablo estaba predicando y en plena prédica Pablo se da cuenta que hay este hombre que está ahí escuchando. Miren lo que dice versículos 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Y aquí me impresiona la sensibilidad de Pablo. Yo sé que pensamos muchas veces que Pablo era este hombre medio aguerrido, más que un poco rudo, chocante, fuerte, un hombre con carácter, ¿no es cierto? Y una persona así no es muy sensible a otros. Pero mientras estaba predicando, el Espíritu Santo le hizo a Pablo sensible, en primer lugar, a que este cojo le estaba escuchando. Y no solo estaba escuchando, sino que tenía fe para ser sanado. Y hermanos, aquí yo noto la gracia de Dios en la vida de este hombre. Este hombre estaba ahí, no por coincidencia, no porque él quiso llegar ahí. Ese hombre está escuchando a Pablo porque Dios lo ha organizado. Dios lo ha organizado. Dios quería salvar a este hombre. Y hermanos queridos, ¿acaso no ha sido así con nosotros también? Piensa en cómo tú conociste el Evangelio. ¿Acaso la gracia de Dios no se manifestó en nuestras vidas? Estabas en un lugar en particular y en ese lugar en particular escuchaste una prédica particular y esa prédica particular impactó tu vida. No es coincidencia, es la gracia de Dios. Dios podía ver que este hombre no podía trasladarse. Dios llevó a Pablo al hombre. Y Dios ayudó al cojo a escuchar a Pablo. Y mientras Pablo estaba predicando, este cojo ya tenía fe para ser sanado. Antes que Pablo le dijera algo. En su interior, este hombre parece que sintió, hoy ha llegado el día para algo dramático en mi vida. ¿Y qué hizo Pablo? Aquí, hermanos, noten no solo la sensibilidad de Pablo, noten la valentía de Pablo, porque me parece que llevó mucho coraje a hacer lo que Pablo hizo. Noten versículo 10. De repente Pablo deja de predicar, se dirige al cojo
Y noten, le dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Piensa. Imagínate tú decir eso a un cojo. Un hombre que nunca ha caminado, que tú no conoces, está ahí echado. ¿Te vas a atrever a decirle, levántate? ¿Y si no se levanta? Qué mal vas a quedar, ¿no es cierto? Si no se levanta. Y estás queriendo convencer a la gente de tu mensaje y dices algo y no pasa nada. No, mejor no digo. Después de predicar, le voy a hablar. Y de repente le voy a hablar en voz bajita que Dios le quiere sanar. Mejor que nadie se entere por si acaso nada pasa. No, Pablo con esa valentía. Pablo sabía que Dios iba a hacer algo. Y por eso Pablo a propósito grita en voz alto para que todos escuchen, para que impacte esta sanidad. Levántate, derecho sobre tus pies. ¿Y sabe lo que el hombre hace? Obedece. Obedece a Pablo. Porque dice versículo 10, él saltó y anduvo. Me encanta eso, me encanta eso. ¿Saben por qué me encanta? Yo he visto demasiados evangelistas que supuestamente tienen el don de sanidad. Orar por personas, me imagino ustedes también han visto, ¿no es cierto? Le traen a alguien en la silla de ruedas y el supuesto sanador va a hacer un milagro y lo declara sano en nombre del Señor. Y luego, ¿qué pasa? Le ayudan a levantarse, ¿no es cierto? 2 o 3 personas se ponen a su lado, le ayudan, el hombre medio tambaleando, empieza a estirar sus piernas y está medio paradito, medio inseguro, están cerca por si acaso cae y la gente empieza a aplaudir. Pero no ha pasado casi nada. Aquí nadie ayuda al cojo. Y no se levanta a tientas como medio equilibrándose. Salta, salta. Y empieza a caminar. Hermano, este hombre nunca ha caminado. No sabe balancearse. Ustedes saben como un niño. ¿A qué edad empiezan a caminar los niños? Ya me he olvidado. 1 año, año y medio, empiezan a caminar, ¿no es cierto? ¡Qué alegría para los padres! El niño se levanta viendo gateado, se agarra del sofá y toma un pasito y se cae. Y el padre se alegra, ¿no es cierto? El primer paso de mi hijito. Y lo levanta otra vez al hijo, da otro pasito. Le va a llevar varias semanas, ¿no es cierto? Varias semanas aprender a equilibrarse. Este hombre de golpe salta y empieza a caminar. El poder de Dios en su vida. Hermanos, Dios no quiere hacer milagros pequeños. Dios es glorificado haciendo grandes milagros, el poder desbordante de Dios para hacer cosas imposibles. Porque Él es Dios, no es Papá Noel, es Dios. Y para Dios, nada es difícil, nada es difícil. Y lo sana a este hombre al instante. Ahora, vamos a ver en segundo lugar la reacción de la gente. ¿Cómo la gente reacciona a esta sanidad? Lo tenemos en versículos 11 al versículo 18. Y hermanos, la reacción de la gente es muy interesante. ¿Saben por qué? La gente reacciona según su contexto religioso. Hemos visto, es una zona rural. Ustedes saben cómo es la creencia en los pueblos alejados. Y aquí mira cómo la gente reacciona en versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. Miren lo que dicen. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es decir, viendo el poder de Pablo para sanar a este hombre, decidieron, son dioses. Son dioses que han llegado. Y decidieron quiénes eran también. Porque en versículo 12 ya dan los nombres, ¿no es cierto?
A Bernabé, ¿cómo le llaman a Bernabé? ¿Qué dicen sus Biblias? Júpiter, ¿ya? Así está la Reina Valera. Podría ser que esta mañana tienes otra versión de la Biblia. Y en otras versiones está el nombre Zeus. Eso fue lo que la gente dijo, Zeus. Zeus es el nombre griego. El mismo Dios en latín se llama Júpiter. Y nuestra Reina Valera ha sido influenciada por la Vulgata, que tiene Júpiter, y por eso la traducción. Otras versiones más modernas van a tener Zeus. Ahora la pregunta es, ¿y por qué nombraron a Bernabé Zeus? ¿Por qué decidieron, Bernabé tiene que ser Zeus? Es que Zeus era el padre de los dioses. Siempre aparecía en las imágenes, los ídolos, un hombre ya de edad. Y sabemos que Bernabé era mayor de edad más que Pablo. Así que de los dos, Bernabé tiene que ser Zeus. ¿Y Pablo quién es? Mercurio, en nuestras Biblias. En griego es otro nombre, Hermes, el dios Hermes en griego. Habrán escuchado la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica significa interpretación, ¿ya? Lo que el texto bíblico significa, hay que interpretarlo, hay que hacer hermenéutica. Porque en la cosmovisión griega, Hermes era el intérprete de los dioses. Ahora la pregunta es, ¿y por qué decidieron que eran Zeus y Hermes? Algo interesante yo aprendí preparando el mensaje para esta mañana. ¿Saben ustedes? 50 años antes de este evento, 50 años, un famoso poeta latino llamado Ovidio compuso una obra que hoy es muy conocida en todo el mundo, las Metamorfosis, una gran obra poética. En esa obra narra una leyenda de la zona de Listra. Y lo que la leyenda decía era lo siguiente. En la zona de Licaonia, una vez estos dos dioses descendieron del cielo a visitar la zona de Listra y Derbe. Zeus y Hermes. Y fueron a un centro poblado y la gente los rechazó. Ya la gente no quiso darles alojamiento. Y luego Zeus y Hermes fueron a una pareja y esa pareja humilde los recogió. Recibieron una gran bendición de la pareja y Zeus y Hermes castigaron a la ciudad que no lo recibió. Era una leyenda que había pasado siglos antes, popularizado en esta obra, las Metamorfosis. Y parece que en este momento la gente en Listra, que sabían la leyenda, deciden, hoy se ha repetido la historia, han llegado otra vez. Y sabe que la vez pasada la gente que no le recibió, los dioses los castigaron. Así que hay que aprender la historia, vamos a recibir a estos dioses, vamos a hacer una gran fiesta patronal. Porque resulta, como leemos en el versículo 13, que en las afueras de la ciudad de Listra había un templo al dios Zeus. Y el sacerdote Zeus piensa, no solo hay que tratar bien a estas dos personas que son dioses encarnados, sino que si yo los trato bien y hacemos una gran fiesta, yo tengo mi negocio asegurado. Porque de aquí en adelante van a venir siempre a mi templo porque hemos honrado al dios Zeus y él ha llegado aquí para visitarnos. Así que el sacerdote trae unos toros, unas guirnaldas, y lo que el sacerdote quiere hacer es ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé, porque son dioses. Al inicio, Pablo y Bernabé no se dan cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué no? Porque como dice Lucas, estaban hablando la gente
no estaba hablando en griego, que era el idioma que Pablo estaba usando cuando predicaba. Se pusieron a hablar en el idioma de Licaonia. Es como si tú vas a las zonas alejadas, vas a Santiago de Chuco, quizás hablan en español, pero vas a lugares más alejados y hablan en quechua, ¿no es cierto? Aunque saben español, entre ellos hablan en quechua. Y aquí parece que se ponen a hablar en su idioma. Yo no sé, pero yo me imagino que cuando Pablo y Bernabé ven este toro, o que lo están trayendo para matarlo, piensan, como hemos hecho un milagro, hemos sanado a este hombre, de repente la gente quiere hacer una fiesta simplemente para comer juntos y agasajarnos, no pensando que tenía significado espiritual. Y en un momento se dan cuenta, oye, este sacrificio para nosotros, piensa que somos dioses. Y como eran judíos, horrorizados, van corriendo la gente y en su griego tratan de explicar a la gente, hoy no hagan esto, somos Dios, somos hombres igual que ustedes. En el versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y ahí en todo ese intento de detener un culto pagano a ellos, Pablo se pone a predicar el evangelio. Interesante el mensaje que Pablo predica. Básicamente 2 puntos, ¿no es cierto? Su mensaje muy sencillo en versículo 19. Creo que la primera parte del mensaje le habrá chocado mucho al sacerdote de Júpiter. ¿Ya? Escuchen lo que Pablo dice. Imagínense cómo el sacerdote de Júpiter sintió al escuchar a Pablo decir esto. Versículo 19. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Oye, dice el sacerdote de Júpiter, ¿está diciendo que todo mi culto, mi templo es una vanidad? Se habrá molestado, ¿no es cierto? Se habrá ofendido. Pero es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, no existe Zeus, no existe Hermes. Están ustedes rindiendo culto a vanidades. Y hemos llegado a lista de parte del Dios verdadero para decirles, dejen toda esa idolatría, dejen toda esa superstición. Bueno, ¿te imaginas ir a un pueblito más allá de Santiago de Chuco y decir eso? La gente te lincha, ¿no es cierto? Así que la gente, yo me imagino, algunos a lo menos bastante incómodos, pero miren la habilidad de Pablo de predicar el evangelio. ¿Qué más dice él? Que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes como ustedes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Dios? Dice Pablo, versículo 17. Primero, haciendo el bien. Segundo, dándonos lluvias del cielo. Ahora, recuerden, hermanos, no está en una ciudad. En la ciudad, cuando llueve en Trujillo, ¿qué sientes? Uy, qué lindo está lloviendo. No, en la ciudad molesta la lluvia, ¿no es cierto? Te fastidia la lluvia. Lodo por todos lados, los carros salpicando. En la ciudad no quieres que llueva. Pero en el campo, llega noviembre, todo está seco y empieza a llover. La gente se alegra, ¿no es cierto? Y Pablo dice esto, está hablando de una zona agrícola. Pablo dice, Dios nos da lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Es decir, Él nos da las cosechas, las grandes cosechas cada año. Llena de sustento, nos da la comida sobre la mesa y nos llena de alegría. Ahora, cuando Pablo predicaba en la sinagoga, Pablo citaba la Biblia, porque los judíos sabían las Escrituras. Esta gente no tiene las Escrituras, así que Pablo no va a empezar a predicar la Biblia.
Pablo usa revelación general, las cosas que ellos entienden, que hay sol, hay lluvia, la tierra brinda sus frutos, hay abundancia, toda la gente sabe eso, y Pablo dice, yo vengo de parte del Dios que hace todo eso posible. Qué tremenda predicación de Pablo, ¿no es cierto? Predicando en su contexto particular. Y el apóstol Pablo en esa manera comparte el evangelio ahí en la ciudad de Listra. Bueno, yo me imagino, Lucas no lo menciona, pero obviamente este mensaje impactó. Porque primero pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses. Y ahora están diciendo, no, no somos dioses. La pregunta es, ¿qué son entonces? Porque obviamente han sanado un cojo. Así que estos hombres tienen grande poder. Y si no son dioses, ¿qué son entonces? Y muy pronto vamos a ver lo que pasó cuando se dan cuenta que son simplemente seres humanos. Porque entra ahora el tercer punto, la persecución de los judíos. Miren versículo 19. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Ahora la pregunta es, ¿por qué vinieron? Si no habían muchos judíos en Listra, ¿por qué vienen judíos de Antioquía y de Iconio? Bueno, miren lo que hicieron en Listra. Persuadieron a la multitud para perseguir a Pablo. Ahora, si tú tomas en cuenta las distancias, hermanos, de Antioquía a Listra era 150 kilómetros. ¿Cuánto es eso? De aquí a Chimbote más o menos, ¿cierto? De aquí a Chimbote. No es de aquí a Laredo. Tú vas a Laredo, es fácil, ¿no es cierto? Recuerden, no había combis en ese tiempo. Ya no vas a la esquina, tomas una combi a Laredo. No, vas a pie. Pero bueno, Laredo, ¿qué? ¿10 kilómetros? ¿15 kilómetros? Ya puedes ir y volver en un día. 150 kilómetros a pie. Eso es cosa seria. Ellos hicieron ese viaje por odio a Pablo y Bernabé. No porque Pablo y Bernabé habían sanado un cojo. A los judíos no les interesaba lo que pasaba con los gentiles. Lo que les molestaba a los judíos en Antioquía es que unos cuantos judíos en Listra se habían convertido. La noticia llegó a Antioquía que judíos en Listra se estaban convirtiendo. Conocemos a lo menos una mujer judía de Listra, ¿no es cierto? La mamá de Timoteo. ¿Se acuerdan de ese hombre que vino a ser un discípulo de Pablo, Timoteo? Timoteo era de Listra. Su madre era judía, estaba en Listra. Su abuela también en Listra. Así que habían algunos judíos. La mamá de Timoteo se convierte. Timoteo se convierte aquí en Listra. Y la gente de Antioquía, 150 kilómetros, vienen para perseguir a Pablo. Hermanos, aquí tenemos que reconocer Satanás obrando, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra poderes espirituales. Y Satanás no quería que se predicara el evangelio en Listra. Satanás no quería que Cristo sea honrado en Listra. Hermanos, Satanás había dominado la mente de Listra por siglos. Satanás había sembrado la idolatría. Y ahora Pablo había llegado para contrarrestar el reino de Satanás y proclamar a Cristo. No, Satanás movió la gente de Antioquía, vinieron. Y lo más triste, en versículo 19, es que no contentos con ellos, los judíos, atacar a Pablo. ¿Qué dice el texto? Persuadieron a la multitud. Se sobreentiende la multitud de gentiles, porque no había muchos judíos ahí.
Así que persuadieron a la gran multitud de griegos para atacar a Pablo y a Bernabé. Bueno, Bernabé no está aquí, no sabemos qué estaba pasando con Bernabé, pero le agarraron a Pablo y a Pablo le dieron una, paliza iba a decir, pero peor que eso, lo apedrearon al apóstol Pablo. Qué triste, ¿no es cierto? Judíos. Se supone el pueblo de Dios, judíos, motivando a los paganos para callar a los cristianos. Qué triste eso. Como la historia del Perú. Sacerdotes católicos callando predicadores evangélicos que querían compartir la palabra con gente casi pagana que vuelven al Señor. Como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa ahora ya pasó antes. Y lo que va a pasar mañana ya fue ayer. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que aquí esta tremenda persecución de repente se levanta. Y hermanos, el apóstol Pablo vivió lo mismo que Cristo. Ya piensen un momento. El apóstol Pablo vivió lo mismo que Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, ¿acaso Cristo no pasó 3 años sanando a los cojos y a los enfermos? ¿Acaso el Señor Jesús no fue agradable a la gran multitud en Israel que lo aclamaban donde quiera que iba? Y de repente, los judíos instagaron a la multitud a gritar, crucifícale, crucifícale, y mataron al Señor Jesús. Y Pablo aquí vive lo mismo. Dios lo usa para una gran sanidad, gran bendición para este hombre cojo. La gente primero felicita a Pablo y Bernabé, pero cuando llegan los judíos, la cosa cambia y ahora quieren apedrearlo. Bueno, no quieren, lo hicieron. Miren lo que le pasa a Pablo. Dice, habiéndolo apedreado, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Da a entender que no le tiraron solo 2 o 3 piedras a Pablo. Le tiraron tantas piedras que el cuerpo de Pablo estaba con mucha sangre y Pablo ya no puede ni moverse. De repente se desmayó, no sé, un golpe en la cabeza y la gente dice, ya está muerto ya. Así que lo vamos a sacar del pueblo y allá afuera los animales lo van a comer. Y pobre Pablo, aprendiendo a sufrir por causa del Señor Jesús. Pero lindo cómo termina, miren versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, ya aquellos que se habían convertido en Listra, cuando la turba se va, porque hermanos, la gente que lo apedreó y lo jalan afuera, esa gente, ¿qué hizo después? Piensen, ¿qué hizo después? Lo han apedreado, lo han sacado del pueblo, lo han dejado como muerto. Un comentarista dijo lo siguiente: seguramente volvieron a su pueblo para ir a la cantina a tomar, contar chistes y alegrarse de lo que habían hecho con este hombre. Muy probable que hicieron algo así. Los discípulos se animan a salir de sus casas porque no iban a enfrentar la turba. Cuando todos se van a la casa, los discípulos salen de sus hogares, salen afuera para ver qué pasó con Pablo, lo rodean seguramente llorando. Entre ellos, ¿quién estaría entre ellos, entre estos discípulos? El cojo que fue sanado. ¿Se imaginan lo que él sintió al ver el hombre que le devolvió la vida? Muerto parece el piso. Felizmente, por la gracia de Dios, no estaba muerto. Lo rodearon. Pablo se levanta, entra a la ciudad y el día siguiente decide, mejor no quedamos aquí, muy peligroso, vamos a otro lugar a predicar. Y se fueron, dejando atrás la iglesia en Listra, dejando atrás un joven convertido, Timoteo, que más adelante
Pablo lo va a recoger en su segundo viaje para continuar la formación de Timoteo. Qué grandes cosas hace Dios, ¿no es cierto?, en medio de mucho sufrimiento. Pero quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Ese hombre cojo, ¿te hace pensar en algo? ¿Te hace pensar en alguien? A mí me hace pensar en mí mismo. Este cojo recibió sanidad física, ¿no es cierto? Él no podía caminar físicamente y Dios lo sanó físicamente. Pero hermanos, yo veo en este cojo, me veo a mí mismo en términos espirituales. Porque hermanos, todos nosotros, desde el día que nacimos, no teníamos fuerza espiritual. No había nada en nosotros que podía acercarse a Dios, nada. El apóstol Pablo en la Biblia dice que todo ser humano que nace en este mundo nace ciego espiritualmente. Nace muerto espiritualmente. Nace un cojo espiritual. No puedes acercarte a Dios. Y es la condición de todos nosotros. Pero hermanos, qué bueno ha sido Dios, ¿no es cierto? Viendo nuestra gran necesidad espiritual, Dios se acercó a nosotros. Dios nos hizo escuchar la palabra. En alguna manera Dios habló la palabra de autoridad, levántate. Y nosotros como pecadores nos levantamos, ¿no es cierto? Saltamos espiritualmente, empezamos a andar espiritualmente, estamos sirviendo al Señor, estamos aquí esta mañana alabando al Señor, porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Porque todos estuvimos así un día. Y hermanos, vino a mi mente un himno que cantamos en nuestra iglesia en Inglaterra. Me tomé el tiempo para traducirlo. Quiero leerlo ahora. Quiero que escuchen con atención y piensen en sus experiencias espirituales esta mañana. Escuchen las letras. Dice el himno: Señor, estaba ciego, no podía ver en tu rostro estropeado ninguna gracia. Pero ahora la belleza de tu rostro en una visión radiante brilla sobre mí. Señor, estaba sordo, no podía oír la emocionante música de tu voz, pero ahora te oigo y me regocijo, y todas tus palabras son preciosas para mí. Señor, estaba mudo, no podía hablar de la gracia y gloria de tu nombre. Pero ahora, tocado por una llama celestial, mis labios proclaman tu grandeza, tus grandes alabanzas. Señor, estaba muerto, no podía mover mi alma inerte hacia ti. Pero ahora, desde que me has dado vida, me levanto del oscuro sepulcro del pecado. Señor, tú has hecho que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los muertos vivan. He aquí, yo rompo las cadenas de mi cautiverio espiritual. Qué palabras, ¿no? Hermano, esta es la realidad de la vida cristiana. Estábamos ciegos, sordos, mudos, muertos, y Dios nos dio vida. Y si esta mañana tienes vida espiritual, dale gracias a Dios por el gran milagro que Él ha hecho. Él lo ha hecho, no tú, no un pastor, no un maestro de la academia. Dios ha hecho una maravilla en tu vida. Pero podría ser que esta mañana todavía estás ciego.
todavía estás sordo, todavía estás mudo, todavía estás muerto. Y nada de esto te emociona. Yo no puedo hacer nada por ti. Nadie puede hacer nada por ti, aparte de Dios. Pero qué lindo que esta mañana tú tengas fe para que Dios te sane de tu muerte espiritual y te dé vida. No vida débil, no para andar como un debilucho en la vida cristiana. No, tanta vida que tú saltas y andas creciendo para glorificar al Señor. Esa es la vida cristiana. Hace 2000 años Dios hizo eso para un hombre en Listra. Lo viene haciendo en todo el mundo. ¿Y por qué no confiar que lo puede hacer en ti también esta mañana? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder, Señor. El poder para resucitar a los muertos. El poder para dar vista a los ciegos. El poder para ayudar a caminar a los cojos. Y Padre, todos un día estuvimos en esa condición. Gracias por aquel bendito día que tú llegaste a nuestras vidas y nos cambiaste para siempre. Pero Padre, esta mañana podía haber personas en esta iglesia que todavía están como ese cojo. No han sentido tu poder. Se arrastran en la vida. Algunos lo cargan porque no tienen fuerza personal. Padre, quiero pedir que tú hables con esa voz potente para transformarnos y darnos vida eterna, vida de gran poder espiritual. Te necesitamos, Señor. Pedimos que tengas compasión de nosotros, como un día tuviste compasión de este cojo. Ayúdanos en nuestra gran necesidad. Te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.